Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Cómo crear productos y servicios con Design Thinking. En la sesión de hoy aprenderemos y analizaremos un proyecto con Design Thinking. Este es un estudio de caso y bueno, espero que hayan visto el video de nuestra clase 20 porque es fundamental para poder entender este desarrollo. Bueno, vamos a analizar un proyecto en el cual se soluciona un problema. El cliente es Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es un proveedor de servicios médicos en los Estados Unidos, es una multinacional y este proyecto se desarrolló porque ellos tienen un proceso de mejora continua y en torno a eso ellos querían mejorar el servicio que ellos estaban prestando. El proyecto fue desarrollado por IDEO y este proyecto está reseñado en el primer paper que escribió Tim Brown sobre Design Thinking y que fue publicado por la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, como recordamos, pues la primera etapa de Design Thinking es la empatía y en torno a eso, IDEO y Kaiser Permanente organizó un grupo focal. Ese grupo focal estaba compuesto por médicos y enfermeras, que son las personas que hacen parte de la organización, y hicieron como una sesión para identificar cuáles eran los principales problemas que ellos tenían día a día. Uno de los que más llamó la atención fue el tiempo que tomaban las enfermeras para poder entregar su turno, que era demasiado tiempo y pues eso les generaba mucho problema porque pues no podían desarrollar sus otras actividades. Al identificar esto, se procedió a mapear, pero ese mapeo no lo hacía solo IDEO. Todo este proyecto fue desarrollado junto a sus usuarios, es decir, junto a los médicos y enfermeras de Kaiser Permanente. Y cuando mapearon este problema, lograron identificar varias cosas. Primero, que el tiempo que se normalmente demoraban en entregar el turno cada enfermera era de 45 minutos, que cada hospital tiene formas diferentes de entregar y como ellos prestaban los servicios a diferentes hospitales, entonces si las personas rotaban siempre en cada hospital era algo diferente. También se dieron cuenta que no había un registro único, que inclusive en algunos casos eh, se entregaba en papeles o en servilletas, aunque parezca increíble. Entonces, pues mientras que unificaban todo y la persona y la enfermera entregaba cosas, se perdía información y pues era un tiempo demasiado largo. Adicionalmente, se dieron cuenta que el paciente nunca se enteraba de cómo estaba, inclusive habían pacientes que nunca sabían cómo estaban y pues ya les tocaba preguntarle directamente a la enfermera, inclusive a veces la enfermera la información que daba era incorrecta. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que mejorar nuestro servicio. Nuestro proyecto va a girar en torno a una innovación que vamos a hacer a nuestro servicio. Recordemos que innovación, como lo vimos en la sesión de innovación, es mejorar un proceso que ya existe como tal. Y en torno a eso, ellos desarrollaron una lluvia de ideas o brainstorming, pero no lo desarrolló solo el equipo de IDEO. Como les dije, este proyecto lo trabajó siempre el equipo junto a los usuarios que eran pues los médicos y enfermeras. Entonces pensaron en múltiples soluciones, pero se dieron cuenta que las principales características que tenía que tener el desarrollo que ellos hicieran, primero es que el usuario y el equipo siempre deben trabajar en toda la sesión y eso es algo muy importante porque si el equipo trabaja por un lado y el usuario por el otro, la respuesta que ellos iban a encontrar pues no iba a cumplir todas las expectativas que se tenían. Adicionalmente, tenía que reducir el tiempo, o sea, es demasiado tiempo el que una enfermera se demora entregándole turno a otra, muchísimo tiempo. Segundo, tenía que tener un sistema unificado entre todos los hospitales en los cuales Kaiser Permanente hacía presencia, porque si no de nada iba a servir si lo aplicaban solo en un hospital y en el otro no. Y tercero, fundamental que el paciente sepa en qué estado está, pues nadie está más interesado en su salud que el propio paciente, entonces cualquiera que sea la propuesta que iban a hacer, el paciente tenía que saber cuál era su estado.
En torno a esto empezaron a desarrollar múltiples prototipos y como todo el proyecto, los prototipos no los desarrollaba solo el equipo de IDEO, sino lo desarrollaba en conjunto con los médicos y enfermeras. Los prototipos en papel pues volvieron como todas esas ideas tangibles y ellos se dieron cuenta que tenían que hacer una plataforma digital, es decir, un software. Ese software tenía que ser sencillo y fácil de usar y entre todos empezaron a hacer la maquetación, es decir, el diseño de la interfaz del software. Y algo que era fundamental es que el paciente siempre tenía que saber en qué estado estaba. Entonces, la entrega del turno, aparte de que estuviera el sistema ahí, pues la persona tenía que saber cómo es que estaba. Cuando los prototipos estuvieron listos, porque se desarrollaron varios prototipos, se empezó a testear, ¿cierto? Entonces se generó una evaluación con los usuarios para mirar con objetividad qué cosas estaban bien y cuáles tenían que afinarse. Entonces hay algo que es muy importante, una cosa es un prototipo y otra cosa es un servicio o un producto terminado. Y para que esto esté como tal claro, pues el usuario probaba la plataforma, se hicieron sugerencias y entonces el equipo empezó a ajustar la interfaz y pues a refinar el prototipo para que finalmente estuviera listo para la implementación. Cuando este desarrollo estaba ya aprobado por los usuarios y por todos, pues pasó a la etapa de implementar. Entonces se puso en uso y se encontraron los siguientes resultados gracias al desarrollo. Primero, se redujo en más del 50% el proceso de entrega de turno entre enfermeras. Adicionalmente, los comentarios que las enfermeras hicieron sobre el software y sobre el proceso fue muy positivo porque era fácil de usar y de manejar. Y adicionalmente, la entrega de turno se hacía enfrente del paciente para que el paciente supiera en qué estado estaba. Entonces fue bien importante porque eso les permitió a ellos reducir y pues generar todo centrado en el usuario, pues que como ustedes saben es uno de los principales ejes de la metodología Design Thinking. Entonces, esto redujo los tiempos, se generó una innovación y como tal, pues hubo un eje bastante claro de cómo poder afrontar cualquier situación que se pudiera presentar. Sabían que ellos tenían que trabajar de la mano, tanto el equipo como el usuario, para poder encontrar un desarrollo, pues, que fortaleciera este proceso. Bueno, espero que este estudio de caso les haya ayudado, que sea importante. Por favor, no olviden descargar el recurso que tenemos aquí en el cual tenemos toda la parte mapeada por si ustedes quieren ver cuáles fueron los recursos que se utilizaron, cuál fue el desarrollo que tuvo, porque todos estos recursos que estamos mostrando acá fueron los que hemos mostrado en cada una de las etapas y sesiones que hemos tenido de este curso. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que esta sesión haya ayudado a complementar todo el proceso formativo que hemos tenido durante el curso. Muchísimas gracias a ustedes.